Muy buenos días. Hablar de los seres humanos y de la humanidad. Las ambiciones. Las ambiciones no solamente se encuentran en el sentido del dinero o de querer poseer cosas, sino que a veces van a otras dimensiones. A veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos ambiciones, y como ambiciones no me refiero a metas, sueños o propósitos, no, sino a la codicia, a la avaricia, al deseo de querer poseer de manera desordenada. Dicen que comida en este planeta Tierra sí hay, y en abundancia, para satisfacer a toda la vida humana. El problema es de que no sabemos distribuirla. Y hay personas que parece que no tienen llene, como por ahí dicen, son como barriles sin fondo, donde quieren poseer y acaparar más y más. Ya ni siquiera solamente para que ellos vivan bien, ni sus familias, sino solamente por el ego de querer decir que tienen más que otros. Ahora, empecé diciendo que esta ambición no solamente la encontramos en cuestiones materiales, que muchas veces cuando nosotros pensamos en cuestiones materiales decimos, no, pues yo no tengo ambiciones, yo ni dinero tengo, ¿verdad? No tengo ninguna codicia, pues no tengo más que pocos centavos para mi diario vivir. Pero, ¿y qué tal de otras cosas? Porque muchas veces nuestra codicia, nuestra avaricia, también nos pueden ir destruyendo, aunque no necesariamente sea de cuestiones materiales. A veces somos tan ciegos que no nos damos cuenta que esa avaricia que tenemos nos está haciendo más daño que bien. Escucha el Evangelio el día de hoy y bajo este tema de las ambiciones, te vas a dar cuenta que a veces hay una codicia espiritual. Si la palabra ambición no queda bien, imaginen una codicia espiritual, que si no sabemos controlarla, lo único que va a hacer es causarnos daño, solamente por ser unos envidiosos espiritualmente hablando. ¿Será posible? Escuchemos lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y de Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habían tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. ¿Te imaginas? A veces es tanta la codicia que queremos a Jesús para nosotros, para mí, que no lo queremos compartir, que no podemos esperar, aunque eso implique perder a Jesús. ¿Has oído aquella reflexión de la gallina de los huevos de oro? O en algunos lugares la versión es de el ganso que ponía huevos de oro. Había un hombre que tenía un ganso que ponía a la semana un huevo de oro. Y aquel hombre era tanta su ambición, su codicia, que quería más y quería más huevos. Y aquel ganso nada más le daba a uno por semana. Pues un día él estaba tan desesperado que empezó a aplastarle la panza al ganso para que ya sacara el otro huevo. Pues saca un huevo antes de tiempo, un poco más pequeño, pero se dio cuenta que podía sacar 2 huevos de oro a la semana. Y entonces empezó él a preguntarse, ¿podré sacar un tercero? Y empezó a aplastar el ganso, hasta que lo único que consiguió fue matar al ganso. Y al matar el ganso, se le acabaron también los huevos de oro, ya no tuvo más ingreso. No estoy diciendo con esto que nosotros vayamos a matar a Jesús o que de hecho un día Él murió en la cruz.
Pero lo que estoy diciendo es de que a veces nosotros queremos nuestra espiritualidad a nuestro antojo, a nuestra ambición, y queremos las cosas como nosotros las queremos y no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es asfixiando no a Jesús, sino a nosotros mismos. Como por ahí dicen, a veces es más una llamarada de petate que en realidad un fuego encendido. La mejor forma de nosotros crecer espiritualmente no es haciendo nuestros caprichos o siguiendo a Jesús a nuestro capricho como una multitud que va y lo quiere aplastar, como si fuera una novedad, como si fuera correr por tu milagro. Eso no funciona. Toda esa muchedumbre que nos narra el Evangelio, ¿en dónde quedó cuando estaban crucificando a Jesús? La mejor forma de perseverar en la fe es precisamente hacer lo que Jesús le pidió a sus discípulos. Y mira cómo dice el Evangelio. Jesús le rogó a sus discípulos: tráiganme una barca que en ella estaré. La gente se amontonaba que quería incluso tocar a Jesús. Los poseídos se le postraban a sus pies. Y podíamos imaginar por aquel texto de la mujer hemorroísa que hasta había gente que quería quitarle hasta la túnica. Se sube a la barca. El lugar donde Jesús predica a salvo es en la barca. Y ya sabes para dónde va esta reflexión. El lugar en donde nosotros podemos escuchar a Jesús a salvo es en la barca. No en las grandes multitudes, no en torno a todos esos milagros o espectáculo, sino en la barca. Y en los evangelios, la barca simboliza la iglesia, especialmente en la barca de Pedro. Ahí es donde Jesús le ruega a sus discípulos: consíganme una barca. ¿Tú estás adentro de la barca? ¿O estás tratando de esforzarte por conseguir a Jesús a tu manera? ¿No será que estaremos aplastando muy fuerte el ganso de los huevos de oro que terminaremos matándolo? Y no me refiero a matar a Jesús, sino que a veces nuestra codicia nos va a matar a nosotros mismos. Como aquel que codicia tanto el dinero y que está trabajando horas extras y trabajos y 3 turnos al día por su codicia al dinero, él no va a poseer el dinero y lo único que va a hacer es acabar con su vida. La mejor forma es que te administres bien. La mejor forma de tener un encuentro con Jesús y de perseverar con Él es estar en la barca junto con los discípulos y escuchar como discípulo, sentarse y escuchar al Maestro. Porque queriendo arrebatar un milagro, queriendo obligar a Jesús que haga algo, es tanto como no escucharlo, es tanto como querer aplastarlo. Y que sí, lo repito, a Jesús no lo vamos a asfixiar. A quien terminamos asfixiando es a nosotros mismos. A Jesús no lo vamos a cansar. A quien vamos a terminar cansando y agotando va a ser a nosotros mismos, como una llamarada de petate. Por eso yo insisto mucho al final de cada retiro: hermanos, ahorita ustedes salen con un ímpetu, con un hambre, con un amor muy grande a Dios. Lo que tienen que hacer es sellar ese amor, sellar esa emoción que es muy buena, sellar esa alegría con un compromiso de subirse a la barca, de formar comunidad, de estar en la iglesia y de primero sentarse y escuchar la enseñanza que Jesús quiere darnos antes de querer correr por Él, cuando el momento es siéntate y escucha. Porque hasta los demonios que confesaban que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús mismo les callaba, porque cuando es tiempo de escuchar, hay que escucharlo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos da todo lo que nosotros necesitamos, que aunque muchas veces no es lo que queremos, sí podemos tener la certeza que es lo que necesitamos para vivir en paz, para disfrutar la vida, para ser felices, para amar.
Este Dios que nos da su palabra y que camina y se mueve entre nosotros en su iglesia. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces estamos más ciegos que los ciegos. Como por ahí dicen, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Cuentan una vez que un hombre ciego de nacimiento se había enamorado profundamente de una mujer. Él amaba a esa mujer. Pues resulta que un mal amigo le dijo a este ciego que su prometida no era precisamente una mujer hermosa, que en realidad estaba un poquito fea. Lo que eso causó una gran profunda decepción en este hombre que terminó ya no amando más a su prometida y rompieron la relación. A veces nosotros, más que tratar de ver con claridad, porque este ciego veía mucho mejor que el otro, veía el corazón. A veces a nosotros nos importa más lo que los demás nos dicen que en realidad lo que Jesús nos dice. Hoy en el Evangelio Jesús nos invita a no mirar hacia afuera, sino más bien escucharlo a Él desde nuestro corazón. Porque es ahí donde nosotros desde nuestro interior, escuchando a Jesús, podemos entonces ver con claridad. No se trata de correr. La vida cristiana no es saber quién llega primero, es más bien a ver quién aguanta más caminando. Así que no trates de aplastar el ganso queriendo las cosas rápidas, sino más bien se trata de una perseverancia, porque esa es la clave en la vida cristiana, perseverar. Que tengas un excelente día.